Bien, pues el tema que escogí para hoy es The Chosen, Los Escogidos. No sé si vosotros habéis visto esta serie en la televisión o en el cine. La están echando también en el cine y también se puede ver en la televisión. ¿Y cuántos de vosotros vieron esta serie? Ah, mira, casi toda la iglesia. Pues recomiendo a las personas que no lo vieron que la vean, porque el mensaje de hoy está basado en esto, y es los perfiles que Jesús busca para su iglesia. Lo que está claro es que Cristo es la cabeza de la iglesia, eso todos lo tenemos claro. Y durante los 3 años que Jesús estuvo de ministerio, antes de su crucifixión, se preocupó de construir la iglesia, que también se llama el cuerpo de Cristo. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Sabes por qué tú hoy perteneces al cuerpo de Cristo? Bien, es porque Jesús, hace más de 2000 años, buscó un perfil de una persona que era fanática, celosa de su religión, que perseguía y que mataba a los cristianos. Estoy seguro que nosotros, en nuestro entendimiento, nunca buscaríamos una persona de este perfil. Pero gracias a Pablo, el Evangelio llegó a todos los gentiles, que somos nosotros. Los gentiles somos nosotros. Saulo de Tarso era fariseo, un hombre muy culto, y como ocurre en esta iglesia, muchos de vosotros que Saulo de Tarso, Pablo, hablaba muchos idiomas y fue alumno del gran rabino Gamaliel. Era tan celoso en sus creencias y en su fanatismo que el objetivo era aniquilar el cuerpo de Cristo. Esta iglesia que Jesús había formado en sus 3 años de ministerio. De hecho, la iglesia siempre fue perseguida hasta los días de hoy. ¿Cuántos hermanos misioneros y cuántos hermanos cristianos mueren todos los días en manos de los fanáticos? Muchos. Pero Jesús, en su misericordia, ama también a las personas fanáticas. Lo que Jesús detesta es el fanatismo. Porque Jesús ama al pecador, pero detesta el pecado. Vamos a ver qué tuvo que hacer Jesús para cambiar a Saulo de Tarso y cambiarlo de equipo, porque Jesús cambió a Saulo de Tarso de equipo y lo convirtió en Pablo, que fue un amante y protector de todos los cristianos. Hombre, yo reconozco que la conversión de Pablo fue algo violenta, por no decir fue muy violenta, porque el Señor lo tuvo que tirar de su caballo cuando se disponía a matar a sus discípulos, y el Señor lo tuvo que poner ciego durante unos días. Y vamos a leerlo en Hechos, capítulo 9, versículos del 4 al 6. Dice así el 4, cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. A partir de ahí, Saulo de Tarso, el fanático, se convirtió en Pablo, el discípulo de Jesús. Este fue un chosen de Jesús. Fue el discípulo que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Yo me atrevería a decir que en la Biblia entera. Fue uno de los discípulos que más persecuciones y angustias pasó.
ya que no solamente querían matarle los judíos, sino también querían matarle los gentiles. Es decir, a Pablo lo quería matar todo el mundo. Pablo fue 3 veces azotado con varas, sufrió naufragio 3 veces y durante un día y una noche estuvo naufragado en alta mar. Pasó hambre, pasó sed, tuvo frío, estuvo desnudo y estuvo en la cárcel en múltiples ocasiones. Y todo esto lo sufrió por predicar el Evangelio. Aquí tenemos a Pablo, que pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Esa es la transformación que Jesús hace en nuestras vidas. Esa es la transformación que hace Jesús. Jesús hizo un gran fichaje con Pablo, porque el mismo celo que tenía por perseguir y matar a los cristianos, ahora lo tenía por predicar el Evangelio por todo el mundo. Entonces, la pregunta de esta mañana es: ¿qué tiene que hacer Jesús contigo para que le aceptes como tu único y suficiente Salvador? ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús? A Pablo lo tiró del caballo y durante unos días estuvo ciego. Quizá contigo tienes que tener problemas financieros, no lo sé, o pasar hambre, o depresión, o, no sé, verte solo en el mundo, verte con ansiedad, verte angustiado. Jesús es la única solución para vivir una vida plena, con una felicidad que este mundo no puede dar, ya que la felicidad que te ofrece este mundo es que todo te vaya bien en la vida. Y quiero decirte en esta mañana que no todo te va a ir bien en la vida. Habrá cosas que te vayan bien y habrá cosas que te vayan mal. Pero la felicidad de este mundo es que todo te vaya bien en la vida y siempre está basada en cosas materiales. Hay un refrán que dice: vales lo que tienes. Si tienes mucho, vales mucho. Pero, digamos, este es el refrán de este mundo. Pero Jesús justamente te dice todo lo contrario. Tú vales por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Amén. Lo que Jesús, la felicidad que te ofrece Jesús es la que dice en Juan 14:27, que dice Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Jesús no es como la paz del mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Si creéis en Dios, creer también en mí. Amén. Otro perfil, otro chosen que buscó Jesús fue Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos y era un hombre muy rico. Zaqueo era un hombre muy rico. Y los publicanos eran odiados por 2 motivos. El primer motivo por los que eran odiados es porque recaudaban impuestos y los impuestos eran muy abusivos para dárselo a los romanos. Y el segundo motivo por que eran odiados es porque se enriquecían con el uso de la profesión de una forma corrupta, llevando una vida muy lujuriosa. Bueno, para que nos entendamos, como algunos políticos de hoy en día, a nivel mundial estoy hablando, que lógicamente llevan una vida corrupta, algunos, no todos, o sea, es un porcentaje muy bajo, pero llevan una vida corrupta y también llevan una vida lujuriosa. Dice en la Biblia que Zaqueo, por encima de todo, quería ver a Jesús, pero Zaqueo tenía un problema. Zaqueo tenía el problema de que era un hombre bajo de estatura, era pequeño. Y entonces Jesús estaba rodeado de multitudes. Y a este hombre se le ocurrió subirse a un árbol. O sea que él, lógicamente, tuvo que humillarse. Porque que un hombre rico se suba a un árbol es una humillación. Pero dice la Biblia que el que se humillare será
enaltecido. Amén. Y Zaqueo lo que quería tener con Jesús, porque no lo podía ver, era una mirada de fe a Jesús. Y vemos aquí que Jesús lo vio. Jesús vio a Zaqueo, vio esa mirada de fe y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. O dicho en inglés: Zaqueo, hurry up, date prisa, que hoy es necesario que yo quede en tu casa. ¿Y cuál fue la actitud de Zaqueo? Bajó del árbol de prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraron, los que estaban con Jesús, las multitudes, porque Jesús había entrado en casa de un pecador. Jesús entró en la casa de un pecador. Entonces aquí Zaqueo, en ese momento, reconoció el amor de Jesús, que estaba dispuesto a perder toda la reputación, porque Jesús estaba rodeado de multitudes, porque venía de hacer milagros. Y entonces las multitudes le aclamaban. Y Jesús estaba dispuesto a perder toda la reputación por entrar en la casa de un pecador. O sea, pasó de ser alabado por todos a ser criticado por todos. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Y esto está en Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que seguro que había defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos son los chosen, los escogidos. Estos son los escogidos de Jesús. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar todo lo que se había perdido. Está aquí en la diapositiva, creo que está la diapositiva, ¿no? El versículo este. Bien, otro chosen, otro perfil que buscó Jesús fue a la mujer samaritana. Jesús llegó a Samaria y quiso escoger a alguien para evangelizar Samaria. Jesús llegó a un pozo y llegó con mucha sed, porque Jesús venía de caminar 38 kilómetros con 40 grados de temperatura y tenía mucha sed como hombre. Y ahí estaba en el pozo una mujer sacando agua y le dijo a la mujer: Mujer, por favor, tengo sed, dame agua. Y la mujer le contestó: ¿Cómo tú te atreves, tú siendo judío, pedirme agua a mí, que soy samaritana y encima soy mujer? Ya que los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos, porque los samaritanos no eran judíos auténticos, porque fueron conquistados por los asirios, con lo cual no eran judíos auténticos. Samaria fue habitada por diferentes pueblos paganos y adoraban a diferentes dioses y religiones, aparte de adorar a Jehová. Adoraban a Jehová, pero también a otros dioses paganos. Los judíos no podían tocar nada, los samaritanos, no, al revés. Los judíos no podían tocar nada que habían tocado los samaritanos. Y los samaritanos no podían entrar en Jerusalén a adorar porque eran considerados inmundos. Esta mujer, después de tener una conversación con Jesús bastante interesante, Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Y la mujer le contestó tristemente: No tengo marido. Y Jesús le respondió: Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido.
Por eso, si conocieras el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando Jesús habla del agua viva, se está refiriendo a Dios, porque para un judío el agua viva es Dios, es una forma de simbolizar a Dios, como un arroyo, como un río que tiene agua viva, que tiene movimiento, como un manantial. Lo que Jesús le quería decir a esta mujer es, si tomas del agua viva, que es Dios, no tendrás que venir más a este pozo a la hora sexta, que es cuando más calor hace, a sacar agua. Porque tú lo que te pasa es que no te quieres encontrar con tus vecinas porque te avergüenza tu forma de vivir. Lo que Jesús le quería decir es, si tomas del agua viva, que es Dios, Él te ayudará en tus angustias, en tus ansiedades, en tus depresiones y sobre todo, Él te va a ayudar en tu soledad. Si tomas del agua viva, que es Dios, te convertirás en una mujer valiente, serás liberada y perderás toda vergüenza, ya que irás a testificar cara a cara a los samaritanos de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y muchos samaritanos, dice las Escrituras, muchos samaritanos, a ver los cambios de esta mujer, creyeron en Jesús. Solamente por ver los cambios de esta mujer, creyeron en Jesús. Mirad, Jesús podía haber escogido para evangelizar a Samaria una mujer piadosa o una mujer religiosa, que las había en Samaria. Yo estoy totalmente seguro que este perfil de mujeres las había en Samaria. Pero escogió a una mujer que tuvo 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Este fue el chosen, lo que Jesús escogió. Si esto en el siglo XXI está mal visto, imaginaros cómo estaba esto de mal visto hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años esto era algo terrorífico. Pero Dios utilizó la transformación de una mujer que pasó a ser rechazada por todos, a ser una mujer reconocida por todos y a una mujer reconocida como una verdadera hija de Dios que tiene vida y que tiene vida en abundancia. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a ver los perfiles que buscó Jesús para sus discípulos. Y vamos a empezar por las damas primero. Vamos a empezar por María Magdalena. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús la sanó de malos espíritus y que habían salido de su cuerpo 7 demonios, con lo cual era una mujer muy atormentada, era una mujer totalmente trastornada y normalmente estas personas suelen estar tristes y suelen estar solas. Y en la película de Chosen se ve muy claro la situación que tiene María Magdalena. El significado de María, lo que significa en hebreo, es la elegida de Dios. Por eso la madre de Jesús se llama María, porque María fue la elegida de Dios. Y esto es lo que significa María en hebreo. Magdalena no es su apellido. Magdalena es de la ciudad donde viene, que viene de la ciudad de Magdalena, que viene de Magdala, que esto es de origen griego, y a la vez Magdala viene de Migda, que es de origen hebreo. Y lo que significa Magdalena es la torre de Dios. María no solamente fue la elegida de Dios, sino fue considerada la torre de Dios. Y ahora, por lo que voy a decir a continuación, lo vais a entender, por qué fue elegida la torre de Dios. El rol de las mujeres en aquella época era tener hijos y ser amas de casa.
Ella no se conformó con eso. Ella se decidió seguir a su libertador y convertirse en discípula de Jesús. Siendo líder, ella fue la líder en muchas ocasiones. Ella fue la única, junto con su madre, que permaneció con Jesús en los momentos más difíciles. Cuando todos los demás discípulos le abandonaron porque tenían miedo. Y todos los discípulos se escondían. Incluso Pedro llegó a negar a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Fijaros, fue la primera persona en ver a Jesús después de la resurrección, haciendo honor a lo que significa Magdalena, que significa torre de Dios, ya que la torre en una ciudad es el lugar donde se controla toda la ciudad. Desde una torre, tú puedes controlar toda la ciudad. Y María demostró tener mucha visibilidad de Dios. Fue la primera en ver que el sepulcro de Jesús estaba vacío, ya que Jesús había resucitado. Fue la primera a la que se le apareció Jesús después de resucitar. Y vamos a seguir ahora con los demás discípulos. Tenemos al mayor protagonista, que es el apóstol Pedro. Este era impetuoso, era el mayor protagonista de los discípulos y siempre lideraba entre los discípulos. Era un hombre con doble ánimo. Fue el primero en bajarse de la barca, porque era el más echado para adelante, y en hundirse. También fue el primero en confesar que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Pero justamente después estaba negando a Jesús, y no con los soldados romanos, sino con unas doncellas. También era un hombre impulsivo. Recordemos cuando le cortó la oreja al centurión. Era un hombre franco, poco prudente, tanto para hablar como para actuar. Ese era el Pedro antes de que Jesús lo escogiera. Pero el Señor cambió a Pedro, que esto es lo importante, con amor lo perdonó, creando en él un hombre firme y sobre todo lleno de mucho valor. Porque Pedro murió crucificado como Jesús, pero al revés, porque él dijo que no era digno de morir como Jesús y por eso mandó crucificarle al revés. Ese es el poder de la transformación que tiene Jesús en nuestras vidas. Andrés, este era el apóstol de las pequeñas cosas. Este era hermano en la carne, en la sangre de Pedro. Pero este era todo lo contrario a Pedro, porque él quería pasar desapercibido. Él siempre le gustaba trabajar en segundo plano, no le gustaba ser el protagonista. Pero, sin embargo, fue él el que llevó a Pedro a los pies de Jesús. Andrés llevó a Pedro a los pies de Jesús. Pero, sin embargo, Pedro fue el protagonista. Él llevó también a un niño con los panes y los peces a Jesús. Y llevó también los griegos ante el Señor. Digamos que era el que tenía el carácter más normal dentro de los apóstoles. Si tú en esta mañana te consideras que eres normal, te consideras que tienes un carácter normal, Jesús también te está buscando para que formes parte de su cuerpo. Jacobo, que también se llama Santiago, fue el apóstol de la pasión. Era tan fervoroso que Jesús, a él y a su hermano Juan, les llamó los hijos del trueno. Porque cuando los samaritanos no dejaron entrar a Jesús en Samaria, Jacobo le dijo a Jesús que hiciera descender fuego del cielo como hizo Elías. Evidentemente Jesús le reprendió. Al final, Jacobo, Santiago, fijaros, de ser hijo del trueno,
fue el primer mártir que hubo de todos los apóstoles. Él fue el primer mártir. A Juan en las iglesias lo conocemos como el apóstol del amor. Pero al principio Juan era sectario, era intolerable, era poco afable, era impetuoso, era volátil, era agresivo, era ambicioso, era un hombre de profundas convicciones y sobre todo era un hombre amante de la verdad. Él era un hombre justo, amante de la ley, amante de la verdad. A veces Juan, en su celo por la verdad, dio muestras de extremismo, de ser una persona extrema. Al final, cuando Jesús lo transformó, llegó a equilibrar la verdad, que la verdad está bien porque dice Jesús que la verdad os hará libres. Al final llegó a equilibrar la verdad con el amor y habló 45 veces de la verdad y habló más de 80 veces del amor. Por eso se le conoce como el apóstol del amor. Nos dejó escrito Juan, el Evangelio según San Juan, que es lo que nosotros compartimos con los recién convertidos, porque es un evangelio muy fácil de entender, 3 cartas de Juan y también el Apocalipsis, que ya no es tan fácil de comprender. Y sobre todo el Apocalipsis, lo más importante es que nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la única profecía que queda por cumplirse, ya que las profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido. Pero esta profecía todavía no se ha cumplido. Felipe, este era un hombre analítico. No sé cuántos aquí sois personas analíticas. Yo soy una persona bastante analítica. Le gustaban las matemáticas, la lógica, los hechos, lo práctico, o sea, lo que se puede tocar. Era bastante pesimista y sobre todo era bastante cínico. Un ejemplo lo tenemos en Juan 14, cuando Jesús estaba en el aposento alto. Jesús dijo que iría al Padre, que él iría al Padre. Y Felipe le dijo a Jesús, le contestó, está bien, pero primero muéstranos al Padre. Aquí vemos la dificultad que tenía de creer. Era una persona que le costaba el creer. Natanael lo que significa en hebreo es en quien no hay engaño. Todos los nombres hebreos tienen un significado y lo que significa Natanael es esto. Era un hombre también amante de las Escrituras, amante del Antiguo Testamento, pues cuando Felipe se lo presentó, muy orgulloso Natanael dijo, he hablado con aquel que hablaba Moisés en la ley y con aquel que hablaban los profetas. Pero Natanael al final metió la pata hasta el fondo, la metió hasta el fondo, porque dijo que de Nazaret no podía salir nada bueno, que de Nazaret no podía salir nada bueno. Y hombre, Jesús era nazareno. Pero al final Jesús lo transformó y Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una vez que Natanael fue transformado, dijo estas palabras, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mateo era un publicano cobrador de impuestos. Me gusta el personaje de la serie Chosen que han puesto a Mateo. No quiere decir que Mateo, el discípulo de Jesús, fuera así, pero me gusta el personaje que hicieron. Posiblemente Zaqueo era el jefe de Mateo, porque era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran sinónimos de pecadores, eran traicioneros, eran ladrones, eran abusadores, eran personas viles y eran personas despreciables. Lucas relata que Mateo hizo una fiesta donde invitó a Jesús y a todos sus colegas publicanos, porque lo que Mateo quería es que todos los publicanos fueran transformados por Jesús.
Y los fariseos criticaron a Jesús diciendo que Jesús comía con los pecadores. Porque sí, Jesús come con los pecadores porque Jesús ama a los pecadores. Tomás el pesimista, conocido también como el incrédulo, después de haber estado con Jesús 3 años, viendo milagros, viendo resucitar a los muertos, para reconocer a Jesús, tuvo que meter los dedos en la llaga, tuvo que meter los dedos en las heridas de Jesús. Y aún así Tomás no se lo creía. Por eso Jesús le dijo: Tomás, no solamente mete los dedos en mis llagas, mete también la mano en mi costado, donde me clavaron una lanza los romanos y donde derramé sangre y agua. Y Tomás hizo una declaración que a día de hoy, después de 2000 años, se hizo totalmente viral, que dijo: Señor mío y Dios mío. Esta declaración, cuando estamos en apuros, todos nosotros, la decimos: Señor mío y Dios mío. Pero el primero que hizo esta declaración fue Tomás. Sobre todo cuando se está en el lecho de la muerte, seas cristiano o no seas cristiano, te vas a acordar de Dios y vas a hacer esta declaración: Señor mío y Dios mío. Jacobo el menor. Lo de menor no se sabe si es porque era pequeño de estatura o si era porque era el que menos importancia tenía dentro de los discípulos de Jesús. Si tú en esta mañana crees que eres una persona poco importante, como Jacobo el menor, Jesús también te está buscando para que formes parte de su cuerpo, para que formes parte de la Iglesia. Simón el celote. Este también es muy particular porque este era terrorista. Simón pertenecía a una secta judaica de los celotes, que era un partido político radical que peleaba contra Roma. Los celotes eran violentos porque mataban a los romanos para liberar a su pueblo y para preparar el terreno para cuando llegara el Mesías. Pues bien, Simón el celote, que era terrorista, también fue transformado por Jesús. Judas, hermano de Jacob. Aquí vamos a llamarle a este Judas el bueno, ¿vale? Para que no nos equivoquemos. Judas significa en hebreo Jehová guía. Pero a partir de Judas Iscariote, Judas cogió una connotación negativa y este Judas el bueno, tenía también un sobrenombre de Leveo, Judas Leveo, que lo que quiere decir en hebreo es niño de corazón. Y le llamaban así, niño de corazón, porque tenía un carácter tierno, compasivo y amable. Él fue el que le preguntó a Jesús que cómo se manifestaría a nosotros y no al mundo. ¿Y sabéis lo que le contestó Jesús? Me manifestaré en vuestros corazones. Porque él veía la ternura que tenía Judas. Y ahora sí, ya por último, viene Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. Él era un hombre común como los otros discípulos, pero este no fue transformado. Era el tesorero del grupo y robaba dinero al grupo, a los discípulos. El nombre de Iscariote en hebreo quiere decir que vivía de una forma hipócrita. Tenía dureza de corazón y sobre todo tenía avaricia. Dios soberanamente predijo esto 520 años antes de Jesucristo. Y nos lo dejó escrito en Zacarías capítulo 11, versículo 12. O sea que esto ya fue predicho por Dios 520 años antes de Jesucristo. Y le dije, dice así en Zacarías, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo,
y pasaron por mi salario 30 monedas de plata, que eso fue lo que costó la traición de nuestro Señor Jesucristo, 30 monedas de plata. Mi pregunta es, porque yo también tengo preguntas, ¿por qué Dios permitió cogerlo como discípulo? ¿Por qué Dios permitió chosen a Judas Iscariote escogerlo si sabía cómo era, si yo lo había dicho 520 años antes? Y la respuesta nos la da Jesús. Dice Jesús: dejad que la cizaña crezca junto con el trigo, y en tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo y ponerlo en mi granero. Mirad, aunque la cizaña crece más que el trigo, porque la cizaña crece más que el trigo, y parece que se enseñorea del trigo, que es superior del trigo, no nos corresponde a nosotros cortarla. Ese es trabajo de Dios, aunque a nosotros, tengo que confesar que algunas veces nos gustaría cortar la cizaña. Yo muchas veces digo que si, ya lo dije una vez desde este sitio, desde esta plataforma, que si Jesús permitió un Judas Iscariote cada 12 discípulos, nosotros tenemos que permitir un Judas en este local, en esta iglesia, cada 12 miembros. O sea que si en esta iglesia somos 100 personas, nos tocaría, si hacemos la división, en 8,3 Judas. O sea, 8 Judas grandes y un Judas chiquitito, por el 8,3. Eso es lo que nos corresponde en esta iglesia. Porque Jesús dice en su parábola que no cortemos la cizaña, no sea que por equivocación cortemos también el trigo. No vaya a ser que nos equivoquemos y cortemos también el trigo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús lo que quiere decir es que no echemos a los malos, no vaya a ser que por equivocación echemos también a los buenos. Dice Jesús: no juzguéis para no ser juzgados. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Si sembramos juicio, vamos a recoger juicio contra nosotros mismos. Judas, que estuvo 3 años en el ministerio de Jesús, Jesús nunca lo echó ni cuando robaba ni cuando le traicionó. Lo único que le dijo fue: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fue Judas quien se marchó y el que perdió toda la oportunidad de arrepentirse. Es curioso que Jesús nunca lo juzgó ni nunca lo maldijo. Jesús nunca maldijo a Judas ni cuando robaba ni cuando lo traicionó. Pero Judas, estando lleno de odio, estando lleno de traición y de no arrepentimiento, Judas se juzgó a sí mismo y se ahorcó, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús estuvo buscando chosen, Jesús estuvo buscando perfiles, Jesús estuvo buscando discípulos hasta el momento de su muerte, hasta el mismo momento de su muerte. Y el último fue el ladrón de la derecha, el ladrón que estaba en la cruz. Yo me pregunté, me hice esta pregunta: ¿por qué los dos que estaban crucificados con Jesús eran 2 ladrones? ¿Nunca os hicisteis esta pregunta? ¿Por qué no era, no sé, a mí me parece más malo ser un asesino en serie o un violador? Pero no, eran 2 ladrones. Y yo llegué a la siguiente conclusión. Está claro que Jesús en la cruz es Dios hecho hombre. Esto lo tenemos todos claro. Y los 2 ladrones, el de la izquierda y el de la derecha, representan a toda la humanidad.
Y Satanás, que es el padre de la mentira, quiso robar, porque es un ladrón, mediante sus artimañas, nuestra alma. Por eso es por lo que hay dos ladrones al lado de Jesús, a la derecha y a la izquierda, porque Satanás quiso robar nuestra alma. Y esto nos lo dice en Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, solo viene para robar y matar y destruir. Mas yo he venido, Jesús ha venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Amén. Nosotros mirando a la cruz, igual que los dos ladrones, tenemos que tomar una decisión. Solamente hay dos decisiones que tomar, no hay más. Tomar la decisión que tomó el ladrón de la izquierda que dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y esto lo dijo en el momento que Jesús estaba agonizando, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento Jesús perdió toda su divinidad porque cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras iniquidades, se despojó a sí mismo, dejó de ser hombre sin pecado, porque llevó todos nuestros pecados y fue molido por nuestras rebeliones. Jesús fue abandonado por Dios porque al cargar con todos nuestros pecados se convirtió en el pecador más grande del mundo. Pero Él crucificó nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitó. Amén. Hasta que salieron las palabras de su boca, consumado es. Consumado es. Que lo que quiere decir es, se terminó. Se terminó el dominio del padre de las mentiras en vuestras vidas. Crucificó nuestros pecados y nuestras iniquidades para que nosotros podamos tener una relación íntima con Dios, para que nosotros podamos tener paz con Dios y para que podamos tener vida y vida en abundancia. Y no en la vida eterna, sino aquí, vida y vida en abundancia. Repito, vuelvo a repetir. En este momento de agonía de Jesús, le dijo el ladrón de la izquierda, si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Gran parte de la humanidad, cuando mira esta cruz y ve a Cristo sin fuerzas, abandonado por Dios, por nuestras culpas y pecados, dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué mueren niños de hambre? Si en verdad eres el Hijo de Dios, soluciona todos mis problemas financieros. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué hay guerras y catástrofes? Si en verdad eres el Hijo de Dios, muéstrame algo sobrenatural. Tienen ojos y no ven, dice Jesús. Tienen ojos y no ven. Cuando toda la creación de Dios gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, mostrando la grandeza de Dios sobrenatural, y esto ocurre todos los días, toda la naturaleza de Dios muestra la grandeza de Dios sobrenatural. Un simple gusano que es asqueroso, que es repugnante, que está en medio de una manzana podrida, que está en medio de cuerpos sin vida, putrefactos y corruptos, sufre una metamorfosis sobrenatural y se convierte en una linda mariposa que vuela y es libre y que ya no se tiene que arrastrar más. ¿Sabéis cuánto es la vida de un gusano? Muchos días. Durante muchos días se está arrastrando en cuerpos putrefactos. Sin embargo, la vida de una mariposa dura un día y vuela y se va.
Así somos nosotros cuando estamos atados al pecado, nos arrastramos por este mundo corrupto y putrefacto, y solo Jesús, por medio de su sangre, nos puede liberar y hacer que suframos una metamorfosis sobrenatural. Y dejemos a este cuerpo de pecado que se arrastra en medio de las angustias, que se arrastra en medio de las ansiedades, que se arrastra en medio de las depresiones, que se arrastra en medio de las enfermedades y se transforme por medio de una metamorfosis sobrenatural en un ser libre que ya no se arrastra en este mundo, sino que vuela para tener vida eterna. Amén, amén. Sin embargo, el ladrón de la derecha, vamos a ver lo que dijo el ladrón de la derecha. Y vamos a leerlo en Lucas, capítulo 23, versículos del 40 al 43. Dice así el 40. Le dijo el ladrón de la izquierda, le dijo al ladrón de la izquierda: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Hombre, hay que ser necio. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, el último chosen de Jesús, el último: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto fue una transformación in extremis, ya que al poco se murió. Esto es el ejemplo vivo como hombre de lo que yo dije antes del gusano. Este hombre, toda su vida, se arrastró como un gusano, pero en el último momento fue a la presencia de Dios y voló a la presencia de Dios. Amén, amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes estar pensando que quieres ser como el ladrón de la cruz, de entregar tu vida a Cristo en el momento antes de morir. Es una opción, no cabe duda que es una opción, de entregar tu vida antes de morir. Pero tengo dos noticias que darte en esta mañana. La primera noticia: la vida que te ofrece este mundo es una felicidad ficticia, no es una felicidad plena, es una felicidad en cosas materiales y es una felicidad que te vaya bien en la vida, no que te vaya mal. Pero lo que Cristo te ofrece es vida y vida en abundancia. Y en segundo lugar, tú sabes tu pasado, tú conoces tu pasado y no lo puedes cambiar, ya que lo hecho está. Y tú no tienes potestad sobre tu pasado, pero sí tienes potestad sobre tu presente. Y tú puedes cambiar tu vida y tú puedes entregar tu vida a Cristo. Pero el futuro no depende de ti. El futuro depende única y exclusivamente de Dios. Tú no sabes lo que va a pasar en el próximo minuto. Es más, voy más lejos. Tú no sabes lo que va a pasar en el próximo segundo. Y Jesús, como conoce la mente humana, nos dedicó una parábola de esto. Y habló en la Biblia con una parábola. Y vamos a leerla en Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21. Dice así el 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí:
diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y entonces diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, guárdalos, reposa, come, bebe, regocíjate, vive, que al final total son 4 días. Pero Dios le dijo, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso esta mañana debes de mirar a la cruz como los 2 ladrones y tienes que tomar una decisión. Puedes decir, porque Dios te da libre albedrío, si eres el Hijo de Dios, haz algo sobrenatural para que yo pueda creer. O, por el contrario, puedes decir, Señor Jesús, soy un gran pecador y reconozco en esta mañana que tú eres un gran Salvador. Por eso te entrego mi vida para que tú la dirijas. Voy a hacer una oración para terminar muy sencilla, muy sencilla. Y si quieres, si sale de ti, puedes repetirla conmigo. Es algo tan personal que nadie puede tomar esta decisión por ti. Solamente tú puedes tomar esta decisión. Si quieres reconciliarte con Dios, ahora es el momento. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Jesús en estos momentos está llamando a la puerta de tu corazón. Y solamente tú puedes abrir esa puerta. Ya que Jesús nunca va a entrar en tu corazón a la fuerza, porque Jesús no es un ocupa. Él va a entrar a tu corazón si tú le abres la puerta. Vamos a orar. Y por favor inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, reconozco que soy un gran pecador, pero también reconozco que tú eres un gran Salvador. Por eso te pido en esta mañana que perdones todos mis pecados. Yo, al igual que Zaqueo, te quiero invitar a que entres en mi casa para que la renueves y para que pongas todo en orden. Porque a partir de hoy quiero empezar una vida nueva contigo. Y Señor Jesús, también te doy las gracias porque tú me aceptas tal como yo soy. Amén. Que el Señor nos bendiga.